La calidad en términos que entiende el cliente no es posible de convertirla en una información que pueda fluir a través del proceso productivo. No es posible decirle a un operario, por ejemplo, que el auto se vea bonito. ¿Referente a qué? Que un auto resulte ser cómodo. Tampoco hay un parámetro de definición para estas apreciaciones. En el proceso productivo, la definición de la calidad debe ser bastante clara y medible, y esto se lo realiza principalmente en la etapa de diseño. En la actualidad, para estas definiciones se cuentan con herramientas altamente sofisticadas que permiten además ir testeando la calidad que va adquiriendo estos productos a través de una interfase computadora diseñista, computadora cliente. Los términos en los cuales debe ser definida la calidad está en función de geometrías, dimensiones, tolerancias dimensionales, acabados superficiales, colores, propiedades mecánicas, propiedades físicas que debe tener el producto a la conclusión del proceso productivo. Parte de esta definición se la realiza a través del dibujo técnico, concentrando buena parte de estas definiciones en los planos de fabricación. Aquí en la figura tenemos un plano de fabricación de un elemento denominado espiga, en la cual podemos apreciar en las cotas valores máximos y mínimos expresados de esta manera, ¿no? 54 más 0,2, 54 menos 0,2. Esto nos está expresando una dimensión máxima y una dimensión mínima que esta pieza debe tener para ser considerada válida. No se aprecian otras especificaciones salvo en la parte de aquí abajo, acabados superficiales sin especificar N7, cotas sin tolerancias y T9. Esto son informaciones bastante precisas sobre la calidad de la pieza. Vamos a ver a continuación qué se debe entender por estas especificaciones. En este otro plano tenemos especificaciones un poco mayores, por así decirlo, puesto que consideran otras características del objeto que deben ser tratadas con cuidado. Por ejemplo, tenemos una tolerancia geométrica de concentricidad, que significa que esta superficie cilíndrica deberá tener el mismo centro que este eje, ¿no? O sea, deberán estar concéntricos. Luego tenemos una especificación de acabado superficial N5, al igual que especificaciones generales, acabado superficial sin especificar N7, cotas sin tolerancia y T9. Bien, recordemos que respecto a las calidades básicas de tolerancias, de intervalos de tolerancia según la norma ISO, existen 16 tolerancias, ¿no? Con el añadido de dos de ultra precisión, la tolerancia 0,1 y la tolerancia 0. Las acotaciones, por ejemplo, que decía IT9, tenemos para en esta columna para determinar el intervalo de tolerancia que las diferentes medidas tenían. Por ejemplo, aquí teníamos acabados cotas sin tolerancia y T9. Por ejemplo, este 30. Este 30, según este cuadro, tendrá 52 micrones de intervalo de tolerancia.
si esto es simétrico, entonces tendremos la dimensión superior válida 30 más 26 micrones, ¿no? Por arriba. Y la dimensión mínima 30 menos 26 micrones como la dimensión mínima que puede ser aceptada para este elemento. Estas capacidades o estas especificaciones de intervalos de tolerancia tienen su correlación con los recursos de fabricación. Cada uno de estos recursos de fabricación pueden alcanzar ciertos niveles de satisfacción de estas especificaciones. Por ejemplo, torno paralelo clásico IT7. Esta es una capacidad en demasía para ciertas dimensiones que están siendo especificadas aquí. No olvidemos que es un IT9. Entonces, todas estas dimensiones sin acotación, sin tolerancia geométrica especificada, pueden ser resueltas fácilmente por ese recurso. Sin embargo, aquí tenemos unas tolerancias de calidad 6, ¿no? Y calidad 5. Y en este listado de máquinas, ninguna de estas podría solucionarnos este problema. De eso trata la materia precisamente, de que el alumno, a partir de un plano de fabricación, vaya viendo qué recursos le pueden solucionar el problema. Obviamente hay que tener en cuenta la capacidad de alcanzar las geometrías determinadas y dentro de las geometrías determinadas las calidades dimensionales y las calidades superficiales. En cuanto a las calidades superficiales, tenemos aquí un cuadro de referencia que relaciona algunas piezas con ciertas calidades. N5, por ejemplo, que anteriormente vimos. Árboles acanalados, superficies exteriores de pistones, acoplamientos efectuados a presión, asientos de válvulas. Esta calidad, por ejemplo, ¿cómo puede ser alcanzada? Para empezar, implica un acabado muy fino, marcas no visibles ni perceptibles al tacto. Según esta referencia, dice que esta se puede alcanzar a partir de una preparación previa en torno o fresadora. Entonces, en nuestro anterior caso, tendríamos que esas superficies prepararlas con torno, y una vez que se deja con una sobremedida, se debe pasar a un proceso de rasqueteado o escariado. Y de esa manera vamos a alcanzar la calidad N5 especificada en este plano de fabricación. Entonces, en este caso, por ejemplo, el flujo de proceso de esta pieza será partir de una pieza posiblemente fundida, a la cual hay que realizarle unas operaciones de acabado, porque también estas tolerancias no son posibles de ser alcanzadas en la fundición, por ejemplo, de arena. Tendremos que procesar todas las dimensiones con tolerancia 9 en torno, y posteriormente realizar un escariado de esta superficie, posiblemente en el mismo torno. Otro concepto importante que vale la pena definirlo es, por ejemplo, la importancia de la manufactura dentro de un proceso productivo. Hay que aclarar también que este término se lo maneja de forma general y específica empresas manufacturas o etapa de manufactura dentro del ciclo de vida del producto. En lo referido dentro del proceso productivo, podemos indicar que es el centro neurálgico de la generación de los costos que definirán el éxito del producto y por ende el de la empresa.
En la actualidad ya se ha descartado la idea de que con una buena propaganda se puede vender hasta piedras con un valor agregado mayor al de su uso específico. El cliente tiene una gran capacidad para valorar los productos que se le ofrecen, lo que complica además la competencia de otros productos alternos. Por tanto, la clave de la competitividad de una empresa es cuánto más eficiente puede fabricar un producto sin descuidar cumplir con la calidad esperada por el cliente. Y para esto es necesario contar con la tecnología adecuada y poder entregar el producto cuando es requerido. Tecnología, calidad, precio y plazo vienen a ser las columnas más importantes de todo proceso productivo y de la vida misma de una empresa. También podemos definir a la manufactura como un proceso productivo que transforma un material de partida en un objeto de utilidad, en el cual intervienen 4 elementos básicos: la maquinaria, la herramienta, la energía y no podía faltar indudablemente el trabajo manual, ¿no? O el operario. Indudablemente es poco probable que se puedan eliminar los desechos y los desperdicios, aunque meta de los principales procesos productivos en la actualidad son las de su completa eliminación en todo el concepto de lo que suponen los desperdicios. Un proceso eficiente será utilizar entonces la menor cantidad de horas de maquinaria. Para esto las herramientas deberán facilitar el proceso, lo que representará un menor consumo de energía y también un menor tiempo dedicado por los trabajadores. El hecho de realizar un proceso eficiente es descartando que el producto será de la calidad esperada, tal como está definida en los planos de fabricación, así como en las especificaciones complementarias, e indudablemente lo que el cliente está esperando. También se puede definir a la manufactura como un proceso económico en el cual se transforma una materia prima generándose un valor agregado, traduciéndose esto en generación de riqueza para un inversor o para el Estado, así como también generando empleo y la distribución de riqueza. La importancia de la manufactura tiene un impacto directo en el Producto Interno de los países. Según datos de algunos países industrializados, este podría alcanzar hasta el 30% del PIB, Producto Interno Bruto. Pero esto es bastante complicado de mantener en este orden, ya que la demanda y las exigencias de la población han obligado a que exista una gran flexibilidad de la oferta, ya que el cliente siempre espera más y más grados de satisfacción, por lo que en la actualidad los productos manufacturados ya no pueden ser fabricados en masa, que es la manera mejor de abaratar los costos de un producto, y estos deben ser fabricados en lotes para que no haya una posibilidad de que gran cantidad de este producto quede obsoleto antes de acabar los inventarios grandes, por lo que estos lotes se manejan en cantidades bajas hasta de 50 unidades. En el siguiente gráfico se muestra un desglose de los diferentes costos relacionados con un producto, siendo el más importante el costo de fabricación, que se considera como tope un 40% del precio de venta. A partir de este costo, las empresas suelen tener una estructura de costo para los otros ítems en forma de tasas. Costos de ingeniería no deberían sobrepasar una tasa del 50% del costo de manufactura, así como el de administración, marketing, estará más o menos por el mismo rango. Si con este se consigue un producto competitivo, se puede garantizar hasta un 15% del precio de venta de utilidades, lo que le permite a una empresa ser competitiva y seguir en el mercado, además de tener posibilidades de realizar nuevas inversiones y desarrollarse todavía aún más. Antes se dijo que el cliente sabe en la actualidad valorar un producto. Esto significa que el cliente mentalmente o efectivamente
realiza una relación de beneficios versus precio, lo que comúnmente se llama poner en la balanza las prestaciones de un producto y cuánto le va a costar. Vale la pena recalcar principalmente en el tipo de mercado en el cual vivimos, donde la oferta define el precio del producto, volviéndose el precio de venta ya no una variable, sino una constante. De tal manera que si una empresa pretende tener lucro con un producto, tiene que tener la capacidad de producir al menor costo posible y así tener un lucro o utilidad esperada. Ya no hay campo para los que piensan que si el consumidor quiere su producto, tiene que pagar lo que uno le pide. No hay que perder de vista que si un producto se crea es porque alguien lo necesita y por tanto no hay que producir objetos que a nadie le sirve. Es bueno también clasificar los diferentes productos manufacturados según algunos criterios. Por ejemplo, por el tipo de uso como bien de capital, o sea que a partir de este producto se puede generar riqueza y empleo, o como bien de o como bien de consumo para resolver directamente una necesidad del cliente final. Por tanto, existirá una figura del cliente o clientes intermedios. Esto es lo que también podemos entender como la cadena productiva. A partir de esto podemos retomar el concepto de las cadenas productivas, ya que podemos definir también como una cadena de proveedores y clientes hasta al llegar al cliente final. Esto nos muestra una clasificación de las empresas manufactureras en función del grado de transformación de los materiales. Por un lado están las empresas primarias, que mencionamos al inicio de este curso, empresas metalúrgicas de aleaciones ferrosas, de aluminio, de cobre. Y por otro lado están las empresas secundarias, o la industria secundaria, las que incrementan el valor agregado de los materiales primarios, convirtiéndolos en productos intermedios o finales en una diversidad de industria, tales como la aeroespacial, automotriz, maquinaria, entre las más importantes. Para poder visualizar mejor de qué tratan estas industrias, les sugiero ver los diferentes videos que están en la carpeta de introducción a los procesos de manufactura, relacionados, por ejemplo, con la industria aeroespacial, con la industria automotriz, la industria de máquinas y la industria electrónica. Otra clasificación de las industrias manufactureras pueden estar por el criterio de la cantidad de unidades que producen, de alta, media o baja, o también por la variedad, como producir un único producto, una mediana variedad o tal vez una alta variedad. Criterios que también definirán el tipo de industria, que combinándose estos dos criterios que están relacionados, ya que normalmente una industria, si tiene baja producción de un producto, es que posiblemente tenga una alta variedad de productos. Un ejemplo en nuestro medio es la industria FENCO, que elabora alrededor de 2.000 productos con producciones de 100 a 10.000 unidades por año de algún tipo de producto. En la materia no será haber de golpe la elaboración de los productos complejos, sino más bien la materia trata del estudio de los procesos básicos que tienen que ver con la fabricación de piezas. Para entender mejor esto podemos recurrir a lo que se denomina la división de un producto. Si realizamos un organograma jerárquico, tendremos un primer nivel o en nivel 0 en realidad al producto determinado, por ejemplo, un automóvil. Si a este producto lo descomponemos en partes fácilmente desmontables, podemos tal vez conseguir un conjunto de piezas relacionadas entre sí
asimismo otro conjunto B y un otro conjunto C. En el caso del automóvil podríamos tener aquí el tema del chasis, aquí podríamos tener el tema de la carrocería, el tema del motor, y tal vez aquí el sistema de dirección. Este desglose puede todavía tener la necesidad de tener otros niveles hasta llegar a una descomposición en la cual las piezas que se desprenden del conjunto superior ya no pueden dividirse más. Un ejemplo podría ser que esta pieza A1 vendría a ser, por ejemplo, un tornillo para su mejor comprensión. En el caso del motor, que vendría a ser una pieza componente del motor, podría ser, por ejemplo, el cigüeñal, una válvula, el pistón, una biela. Bien, entonces la materia consistirá en ver de dónde y cómo es posible de ser elaborado esta pieza A1 que se requiere para posteriormente producir el producto que anteriormente estábamos describiendo. Para que la pieza A1 pueda existir es necesario partir de una materia prima o un material de partida al cual hay que aplicarle un proceso de fabricación que consiste en un conjunto de operaciones de procesamiento y de mejoramiento de este material de partida para convertirlo en una pieza con ciertas especificaciones, según habíamos visto, claramente especificados en un plano de fabricación y especificaciones complementarias. El proceso de fabricación seguirá su curso una vez que se consigan las piezas de forma aislada, produciéndose su ensamblaje, recurriendo a operaciones de ensamblaje y montaje para a partir de esto conseguir un producto complejo o compuesto, como sería el conjunto A, y a partir de esto, en unión de otros conjuntos, llegar finalmente a tener el producto terminado, como podemos apreciar en la siguiente diapositiva. Los materiales de partida en la industria manufacturera parten principalmente de piezas o productos relacionados con los materiales metálicos, los materiales poliméricos, materiales cerámicos y materiales compuestos. En la materia nos limitaremos a ver las transformaciones de los materiales metálicos. Los materiales pueden estar clasificados ya dentro de la manufactura en materiales de los cuales se van a hacer las piezas y los materiales que van a ser parte de las herramientas que los van a transformar. La industria de materiales suele distinguirlos de esta manera. Para fijar esta idea puede visitar algunas páginas de proveedores como por ejemplo Aceros Boller o leer los archivos Word, Aceros de construcción y Aceros de herramienta que están en la carpeta respectiva. Sin embargo, aquí podemos apreciar una página de propaganda de la Compañía General de Aceros en lo referente a sus aceros grado herramientas, ¿no? Y aquí todavía leemos para trabajo en frío, para moldes de plásticos, duraluminio, para trabajo en caliente. Términos que más adelante iremos explicando su verdadero significado. Esta materia en realidad es una continuación de la materia de ciencia de materiales, en la cual se estudió todas las características de los materiales y el origen de estas características. En realidad habría que definir de una manera esta característica con el concepto de propiedad, que es la capacidad de reacción de un material en relación de un estímulo externo. Las propiedades, como se vio en la densidad de materia, pueden dividirse según la característica de esta propiedad en propiedades mecánicas, físicas
y químicas. Las propiedades mecánicas resultan las más importantes sin ser excluyentes, ya que en combinación de la evaluación de las otras propiedades se define la selección de un determinado material para la elaboración de distintas piezas. Como por ejemplo, si solo se tomaría en cuenta las propiedades mecánicas, la carrocería de un automóvil debería seguir siendo de acero de bajo carbono. Sin embargo, por el criterio de disminuir el peso del automóvil para disminuir el costo de funcionamiento, ahora la tendencia es a utilizar el aluminio, aunque este material sea más costoso que el acero en su proceso de fabricación. Se sugiere que usted revise sus apuntes de la materia de ciencias materiales, ya que la información que se va a tratar posteriormente en el estudio de los procesos tiene relación con este contenido, y si usted no tiene sus conocimientos frescos podría tener ciertos problemas de comprensión. Si bien los materiales tienen un conjunto de propiedades que los hacen adecuados para distintos usos, para pensar utilizarlos también hay que ponerse a pensar cuál es la factibilidad de transformarlos. Entonces es necesario definir si el material también tiene propiedades que le permiten cambiar de formas y convertirse en los objetos útiles que uno desea. A estas propiedades las denominaremos propiedades de manufactura o propiedades tecnológicas. El origen de estas propiedades, al igual que la definición de las propiedades de uso, están basadas principalmente en el estudio del ensayo de tracción. Este ensayo muestra cómo el material de una etapa de oponerse a la deformación llega a sufrir una deformación permanente antes de dañarse. Este comportamiento da lugar al concepto de ductilidad, ya que es posible conseguir que el material cambie de forma aplicando una acción externa. Y esta capacidad puede ser utilizada para conseguir por este método, a partir de una geometría inicial de poca utilidad, a otra que sea funcional para algo específico. Para visualizar este ensayo puede observar los videos con los nombres aquí mencionados y reforzar un poco los conocimientos previos que usted tiene de la materia de ciencia de materiales. Entonces, a partir del comportamiento testeado de los materiales, también podremos definir otras propiedades de carácter tecnológico, como la maleabilidad, la maquinabilidad y por otros criterios, por ejemplo, la soldabilidad. En función de estas propiedades será posible entonces aplicar en los diferentes materiales, ya sea operaciones de procesamiento así como operaciones de ensamblaje, que es la forma en las que se clasifican las operaciones de manufactura, que a continuación describiremos de una forma introductoria, aunque varias de estas se pudieron apreciar en el video de Ferrari, ya que ya ustedes se da. Empezaremos conociendo las operaciones de procesamiento, que pueden clasificarse en procesos de formado, darle principalmente los atributos geométricos, procesos de mejoramiento de propiedades. Es posible manipular todavía las propiedades de los materiales, tal como ya se estudió en la materia de ciencias de materiales. Y por último, el procesamiento de superficies, esto con la finalidad de dotarle de propiedades adicionales superficiales. Dentro de los procesos de formado tenemos los procesos de fundición. Usted puede conocer un poco más de estos procesos viendo los videos en la carpeta de fundición. Tenemos también los procesos de partículas. También les sugiero ver el video de metalurgia de polvos que está en el DVD. Asimismo, los procesos de deformación, y para terminar, un repaso y un recuerdo de los procesos de remoción de materiales, que tiene que ver con los procesos de mecanización. Los procesos de mejoramiento de materiales tiene que ver, por ejemplo, con los tratamientos térmicos, y
procesos de endurecimiento en frío, el cual estudiaremos con mayor detenimiento en la materia más adelante en el tema de conformación mecánica. Y por último tenemos los procesamientos de superficies, los cuales están basados, en realidad están dirigidos a lo que es la limpieza y tratamiento superficial y el mejoramiento superficial de las propiedades relacionados, por ejemplo, con recubrimientos y procesos de deposición. Para tener una mayor visión de estos procesos, les sugiero pueda ver algunos videos que están en la carpeta de tratamiento de superficies. Todos estos procesos que acabamos de ver de una forma introductoria permitirán la fabricación de las piezas. Y según los gráficos o los diagramas que vimos anteriormente, una vez que se tienen las piezas, estas podrán interrelacionarse e interactuar a partir de las operaciones de ensamblaje. Estas operaciones de ensamblaje comprenden, por ejemplo, los procesos de unión permanente y los de ensamble mecánico. Dentro de los procesos de unión permanente, los más importantes, sin lugar a dudas, tiene que ver con la soldadura térmica. Para esto le sugiero ver el video de soldadura que está en la carpeta. Estos procesos de soldadura pueden ser complementados con otros de menos importancia, como la soldadura blanda y fuerte. Y un tema que en la actualidad está cobrando bastante vuelo, el tema de los adhesivos. Respecto al ensamble mecánico, tenemos el uso principalmente de los elementos roscados y asimismo también elementos como el remache, ¿no es cierto?, que nos permite un poco más menos desmontable en realidad que los procesos con sujetadores roscados. Bien, espero que con esta introducción usted haya podido darse cuenta de la importancia de la materia y la complejidad de la misma. Hay mucha información que deberá desde hoy utilizar para ir cada vez profundizando en los temas tratados a lo largo de la materia. No solo tratará que usted pueda ser capaz de describir los diferentes procesos, sino ver más allá, como por ejemplo la aplicación adecuada de estos. La idea de pensar en una implementación de una empresa metalmecánica que pueda ser factible tal vez como parte del aparato productivo del país.